hermanos, vamos a comenzar en el día de hoy el estudio del capítulo 11 del Evangelio según Mateo, y para eso vamos a iniciar la lectura y luego vamos a comentar o vamos a analizar cada una de las situaciones y condiciones que se van dando a través de este capítulo. Leemos entonces Mateo capítulo 11, que comienza así. Cuando Jesús terminó de hablar, dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas a las casas de los reyes, en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oír. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, decían: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces comenzó a recomendar a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Habíamos visto el capítulo anterior cómo el Señor ya había hecho una advertencia a los discípulos que estaban yendo a predicar, cómo habrían en
en determinados momentos de ser resistidos, y cómo era ya el Señor resistido. Y es por eso que Juan, estando ya preso, consecuencia de su vehemente prédica en contra de Herodes, por el pecado que estaba cometiendo, se encuentra con esta aparente contradicción, cómo el Señor, siendo el Mesías, no actuaba de manera tal que se esperaba, liberando al pueblo de su situación de esclavitud, o por lo menos habiendo una aceptación por parte del pueblo de su liderazgo. Y está claro que justamente se produce esa situación donde las profecías que estaba enunciando el profeta Juan habrían de cumplirse, pero no en el tiempo esperado. Como sabemos, el Señor habría de venir para establecer su reino, pero en este caso su reino no era el reino político o material, sino el reino de los cielos, al cual se había de acceder por medio de la reconciliación que él haría a través de la cruz. Lo cierto es que, claro, él estando allí en la cárcel envía de sus discípulos a preguntarle al Señor, tenía esta duda, lo que él tenía en su aspiración o lo que él había entendido parecía no estar cumpliéndose. Y le hace esta pregunta al Señor, si era él aquel que debe venir o habría de esperar otro. Y el Señor, en una manera práctica y una manera tierna, le hace ver a través de sus discípulos, los discípulos de Juan, cómo la profecía sobre el Mesías se estaba cumpliendo. Porque justamente él le relata, a través de la descripción de las distintas acciones, los milagros que él estaba realizando, el pasaje de Isaías 35, que hace referencia al Mesías, donde los ciegos, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, y también hace referencia a Isaías 61, cuando habla que a los pobres es anunciado el Evangelio. Y también tiene acá una expresión que denota también su autoridad cuando habla de «y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí». ¿Quién tendría autoridad para hablar de esta manera en el pueblo de Israel? Como él hacía notar que él era el Mesías, él era aquel que había de reinar y que debían el pueblo seguir. Lo cierto es que vemos como luego que los discípulos llevan este mensaje, que habría de transmitirle a Juan, demostrando que él era el Mesías, pero que los tiempos no eran quizás como él esperaba, o los medios que él esperaba, porque habrían de ocurrir en otro momento y en otras circunstancias, hace una reflexión hacia la gente que estaba con él. Esta gente en la cual, como vemos en el versículo 11, él había estado enseñando y predicando en las ciudades en el norte de Galilea, donde justamente había estado había enviado a sus discípulos. Él también, por su parte, estuvo allí predicando y enseñando, y les hace este desafío, hace preguntas retóricas para demostrar la valía y el carácter de Juan. Dice: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? O sea, bien, cuando salieron al desierto, encontraron una persona pusilánime, una persona variable en sus convicciones, una persona acomodaticia en sus definiciones. No, por el contrario, justamente la certeza de Juan de estar transmitiendo el mensaje que Dios le había dado, lo había puesto donde estaba ahora, en la cárcel por la consecuencia del señalamiento de los pecados de Herodes. ¿Qué saliste a ver? ¿Qué saliste a saber? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Y aquí los que llevan ropas delicadas en la casa de los reyes están. Haciendo el contraste justamente de una de las características principales de Juan el Bautista, que era lo austero y sencillo de su vestimenta, como una demostración de su concentración en las cosas espirituales y no en las materiales, como él
el Señor, así como vemos también en la antigüedad en algunos profetas, lo había llevado a concentrarse en llevar el mensaje más que en su propia persona. Y justamente dice, ¿qué saliste saber? Un profeta. Primero, no vieron a alguien pusilánime. Segundo, vieron a alguien verdaderamente concentrado y dedicado a transmitir el mensaje de Dios. Y por lo tanto, debería ser una persona que reúne las condiciones de un profeta. Todos los profetas a lo largo de la historia del pueblo de Israel fueron así. Fueron personas que enfrentaron la situación, denunciaron el pecado y por lo tanto también sufrieron las consecuencias. Y vemos que justamente dice, ¿salieron a ver qué vieron? ¿Un profeta? Y digo, sí, más que un profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y esta es la segunda aseveración por parte del Señor de su deidad. Ya la vimos en el versículo 4 y 5, cuando él menciona cómo las señales del Mesías se cumplían a través de los milagros que él transmitía, que hacía. Y en este versículo 10, este pasaje que hace referencia a Malaquías 3, demuestra también que él era el Mesías porque identificaba a Juan como ese mensajero que había de llegar antes del Mesías. De cierto os digo, de entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Y aquí lo reconoce a Juan el Bautista el mayor, no por una particularidad de él, más allá de las virtudes que hemos básicamente descrito de Juan, sino por el hecho de que él, como vemos más adelante en los versículos siguientes, él finalmente pudo ser el profeta que vio cumplida la profecía por parte del Señor, aquel mensaje que Dios le había dado que transmitiese con relación al Mesías. Y hace referencia aquí justamente que hay un cambio justamente en la economía, en el desarrollo de la relación con Dios y su pueblo, porque dice, pero aún siendo el más grande, el mayor, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. No porque aquellos que formamos parte del reino de los cielos tengamos mayores atributos o capacidades que Juan el Bautista. Sin duda, muchos de nosotros tenemos mucho que admirar en la persona y el ministerio, y emular en la persona y el ministerio de Juan el Bautista, sino habla acá del privilegio que significa el ahora poder formar parte del reino de Dios, de la iglesia que él logró por medio de la sangre de Cristo. Y justamente habla de eso, dice, desde los días del Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y volvemos al versículo 12, donde hay unas expresiones que dan lugar a distintas interpretaciones, dado que la frase es un poco difícil de entender. Aquí hay dos posibles formas de leer, de interpretar esta palabra. En primer lugar, es relacionada con la actitud de rechazo del pueblo de Israel y de todas las autoridades hacia el mensaje del reino. Y por otro también, el hecho de que para acceder al reino hace falta tomar una actitud decidida, una actitud de no pocas decisiones de realmente importantes, con esfuerzo, con valentía, que es reconocer que el pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, el arrepentirnos de nuestros pecados, significa estar dispuesto a pagar las consecuencias de esa situación. Saber que, como leíamos en el capítulo anterior, las personas de nuestro entorno, que no son hijos de Dios, pasarán a ser nuestros enemigos, podrán pasar a ser nuestros enemigos, que el mundo entero va a estar en contra nuestra porque justamente está bajo
el maligno. Dice entonces allí en el versículo 14 que si queréis recibirlos, este es aquel Elías que había de venir, nuevamente haciendo énfasis en su persona como el Mesías del cual todo el mundo, a través de lo que vemos en las Escrituras, destacaba de que Elías o el espíritu de Elías habría de ser el que, en el sentido de la transmisión vehemente del mensaje, habría de preceder al Señor. Y él justamente cierra esta locución dando una frase de desafío a aquellos que estaban presentes en aquel lugar. El que tiene oídos para oír, oiga. Como diciéndoles, las evidencias de quién era Juan, qué mensaje traía y por lo tanto quién soy yo, son claras. Ahora es responsabilidad de aquellos que están escuchando tomar la decisión pertinente. Y ahí es cuando, luego de decir esa frase, el Señor les demuestra su inconformismo a las cosas espirituales, porque justamente les hace notar que en su falsa piedad o en su legalismo comparan al mensajero, al profeta Juan, con alguien que está fuera de sí porque no se conduce o se viste o transmite el mensaje como ellos esperaban que fuese el de un profeta según su percepción, porque no comía ni bebía nada fuera de lo absolutamente frugal, y que en cambio él como se acerca a los publicanos, los pecadores, comparte con ellos, como vimos en el caso de la invitación que acepta del propio Mateo al llamarlo. Entonces, por una o por otra circunstancia, el pueblo de Israel, liderado por las autoridades religiosas, no aceptan ninguna de las dos formas de conducirse, porque se diferenciaban o no eran lo que ellos aspiraban de lo que debería ser supuestamente un profeta o el Mesías mismo. Y los compara justamente con jóvenes que están en la plaza, que están jugando y que empiezan a jugar una cosa y al poco tiempo o inmediatamente otro grupo quiere hacer otra cosa y ninguno se ponen de acuerdo y cada uno tiene su propia opinión, demostrando justamente con una comparación la inmadurez mental y social que tienen los niños o los jóvenes con la inmadurez que tenía el pueblo de Israel en lo espiritual, al no reconocer la situación, el mensaje de Juan y la persona de Cristo. Y nuevamente encontramos aquí una referencia a la reacción que tendrían en los distintos lugares donde el Señor, junto con los discípulos, habrían de transmitir el mensaje del nuevo reino. Y comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo. Y es de notar de que en los evangelios no hay grandes referencias a estas ciudades como lugares donde se ejecutaron milagros, pero es por lo que leemos en el texto, tanto en este como en los otros evangelios, en la región de Galilea, donde el Señor en estos primeros tiempos tuvo un ministerio mucho más intenso, al igual que justamente los apóstoles que vimos en el capítulo anterior que habrían de llevar el mensaje, y las ciudades aquí mencionadas, lejos de reconocer la verdad que se estaba transmitiendo y guiarles al reconocimiento de la llegada del reino de Dios y el arrepentimiento de los pecados, lo habían dejado de lado. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y encontramos justamente aquí este paralelismo con
lo que vimos en el capítulo 10, el versículo 15, junto con el versículo 23, donde se hace referencia a Capernaum, que había sido el lugar que el Señor había tomado como centro de operaciones. Es interesante que en Nazaret él fue rechazado de una forma explícita, a tal punto que quería el pueblo asesinarlo, arrojándolo por un barranco, pero en Capernaum no se menciona nada, ninguna actitud hostil, pero es evidente que en la palabra no la registramos, pero lo que encontramos es sin duda una indiferencia, un rechazo en todas estas ciudades, donde el Señor dice que en aquellas ciudades consideradas paganas por el pueblo y también por lo que ellos eran, a tal punto que Sodoma, que era el lugar por antonomasia de la maldad, habría de haber reaccionado de una manera totalmente distinta si hubiesen podido apreciar lo que el Señor había estado haciendo con el pueblo de Israel en sus ciudades. Y aquí en este pasaje podemos encontrar también una referencia con relación a un aspecto que a veces en nuestras mentes puede estar generando dudas. ¿Cómo será este castigo que Dios habrá de emplear a las personas? ¿No? Acá estamos hablando no de la ciudad, sino de las personas, aunque también hay una relación directa, una forma material, en ver el resultado de cómo estas ciudades quedaron finalmente destruidas. Cómo aquellos que han decidido darle la espalda a Dios habrán de tener un diferente nivel de castigo por parte de Dios dependiendo de su actitud hacia Él. Sin duda no será lo mismo el castigo que podrá recibir siendo condenados por su conciencia aquellas personas que lejos del conocimiento de la verdad pueden haber cometido pecados o acciones atroces a los ojos de los hombres y de Dios, pero con desconocimiento, comparado con aquellas que escuchando la palabra del Señor, y como vimos anteriormente en el libro de en el libro de Timoteo, la carta a Timoteo, deciden consciente y voluntariamente y decididamente darle la espalda a Dios, en cierta manera enrostrándole que ellos tienen una mejor y más clara visión para sus vidas y para su futuro. Y el Señor sin duda habrá de ser justo en todas las circunstancias, en uno y otro caso. La relación con el mensaje de salvación y la luz que nos da el conocer la palabra es lejos de un atenuante, es sin duda un agravante para aquellos que no habrán de ser salvos. Por eso justamente a toda acción, como veíamos como título, hay una reacción adecuada. Así como el Señor reaccionó ante la necesidad de Juan de conocer qué era lo que estaba pasando, ante su incertidumbre y ante su preocupación, y Juan se acercó por medio de sus discípulos al Señor preguntándole, y él recibió la respuesta adecuada. Así nosotros también en los momentos de duda, de incertidumbre, cuando vemos que lo que pensábamos que era de una manera no es de lo misma, podemos acercarnos al Señor sabiendo que habremos de escuchar de Él la respuesta en el momento y en el lugar adecuado para nuestra seguridad. Y finalmente, dice a partir del versículo 25, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y a los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas estas cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y encontramos aquí en este pasaje esta alabanza por parte del Señor de cómo Dios es
finalmente accesible a todos. Como el mensaje de salvación es amplio, es claro y es absolutamente general. Aquí el Señor le hace notar a través de esta alabanza cómo las personas que supuestamente eran sabias y eran entendidas no habían alcanzado a conocer el mensaje, no porque el Señor se los escondiese con el fin de que ellos no conociesen, sino justamente en la actitud que tenían ellos de pretender acomodar el mensaje del Señor a sus conceptos, a sus principios. Y el Señor dice, así como en otros pasajes encontramos que el Señor endureció el corazón de Faraón, no porque él quisiera que se endureciese, sino justamente como reacción a la intención inicial de Faraón de rechazar. Y así como aquí vemos que ellos decidieron rechazar el mensaje, el Señor, como leemos también en otro pasaje, transmite su mensaje a través de medios que ellos no entendiesen, no porque no pudiesen, sino porque realmente no querían hacerlo. Y aquí a partir de este versículo, el versículo 27, vemos que hay un cambio en el objetivo del Señor. Vemos que a partir de aquí empieza a hablar no a la nación, no al pueblo, sino habla en forma personal. Todas estas cosas las habían sido entregadas por el Señor y aquí hace una nueva declamación de su deidad. Primero porque habla justamente que nadie conoce al Hijo sino el Padre. Hablando de la persona del Hijo como parte de la Trinidad. Aun cuando nosotros conocemos a través de las Escrituras, en cierta manera, con mayor detalle algunas características del Señor, no podemos, al igual como es Dios, no podemos llegar a conocerle jamás en toda su plenitud, en todos sus atributos y en todas sus perfecciones. Y eso es también lo que ocurre en el caso del Padre, que a través del Hijo justamente es que Él podemos en algunos aspectos ver parte de su persona, como el mismo Señor le dijo a Felipe en el capítulo 14 de Juan, que Él, el que había visto al Señor, no en el aspecto físico, sino en el aspecto de la persona, de las emociones, del comportamiento, de la conducta, de la forma de obrar, había visto la forma de ser del Padre. Y aquí justamente también nos encontramos una referencia, como dijimos, a la deidad del Señor. Solamente aquel que es Dios puede justamente conocer en el término de un conocimiento absoluto y pleno a Dios, como se escribe aquí. Y aquí justamente donde encontramos la invitación del Señor en forma individual, en forma personal. Porque dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y encontramos nuevamente aquí otra referencia de la deidad del Señor. Porque esta expresión de yo os haré descansar hace referencia a Isaías, en el capítulo 1:4, como también en los Salmos, Salmo 38:4, donde habla justamente del descanso que solamente Dios puede dar. Como hemos visto en este evangelio, es el evangelio presentado para el pueblo judío, para que el pueblo judío pudiese entender claramente, como hemos visto a través de tantos pasajes que hablan de la profecía, que el Señor Jesús era Dios, es, y por lo tanto Él podía cumplir con todas estas palabras, con todas estas señales. Y llama justamente a los que están trabajados y cargados, aquellos que, habiendo pasado por, como leemos más adelante, por todos los procesos y las distintas normativas que los sacerdotes y los fariseos habían
transmitido, que formaban parte de la ley, pero hay muchas otras que habían incorporado que no formaban parte de la ley. No podían, como la misma palabra dice, sentir satisfecha su alma, porque eran finalmente una figura del mensaje final y el sacrificio final del Señor. Y aquellos que estaban justamente trabajados y cargados podían venir a Él y Él les habría de descansar. Y encontramos aquí también en relación justamente a un pasaje que después hace referencia Pedro en Hechos, cuando habla de todas las normas y toda la liturgia que representaba la ley, que es el pasaje del versículo 29 a 30. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Recordemos justamente cómo Pedro les hace notar que el Señor, el pueblo de Israel había tratado durante todo tiempo de cumplir con las leyes, y esa ley, lejos de liberarlo, le hacía notar, porque era el objetivo de la ley, su pecaminosidad, y no podían liberarse aquel que era realmente un judío que realmente quería hacer la voluntad de Dios, liberarse justamente de su conciencia y del pecado que había en él. Y el Señor justamente nos dice que este yugo que Él ahora pone sobre nosotros es ligero y es fácil, no porque ahora lo tengamos que llevar solos, sino justamente que lo debemos llevar con Él. Él dice aquí, llevad mi yugo, aprended, dice, primero que vengamos a Él, luego que llevemos su yugo y luego que aprendamos de Él. Y allí hallaremos descanso para nuestras almas. Qué interesante, porque a veces es esta reflexión. Muchas veces pensamos que simplemente en convenir al Señor es que habremos de descansar. Y en realidad cuando vemos aquí es un proceso. Es un proceso donde dice que primero tenemos que venir a Él, después tenemos que llevar su yugo, aprender de Él, y ahí es cuando nosotros hallaremos descanso para nuestras almas. Llevar justamente, llevar ese yugo que era el trabajo, un producto que se usaba de a dos animales, implica que justamente el Señor debe estar a nuestro lado. No tratar de nosotros por nuestra propia cuenta, llevar adelante nuestra vida, sino hacerlo a su lado en forma permanente y aprender justamente de Él. Se ponía generalmente dos animales que a veces diferían del carácter, diferían de su forma de ser. Uno quizás ya más adulto, más maduro, que en cierta manera hacía que el joven impetuoso regulase sus bríos para que pudiese el trabajo ser hecho en la manera correcta. Aquí también el Señor es justamente nuestra referencia, nuestra fuente de ayuda, nuestra fuente de aprendizaje y también el lugar donde nosotros podemos descansar. Como vemos en este pasaje, muchas acciones y reacciones. La acción de Juan y la reacción del Señor, la acción justamente del pueblo y la reacción que tiene el Señor al rechazo, pero también la acción y la reacción que significa para nosotros cuando reconocemos nuestro pecado, reconocemos nuestras cargas y venimos al Señor a llevar el yugo que Él quiere que llevemos, junto con Él, acompañando, teniendo su compañía en cada momento y de esa manera también aprender de Él, poder seguir el paso del Señor, poder entender las formas y el cuidado que el Señor tiene de nosotros, aún en las situaciones que a veces nos parecen incomprensibles, como le pasó a Juan, y que aún en medio de las pruebas y las dificultades, saber que el yugo y la carga que nosotros podemos llevar en la vida es fácil y es ligero comparado con el pesar, la angustia, la incertidumbre que podemos llegar a vivir cuando estamos lejos del Señor. Muchas veces quizás pareciese que el yugo que otras
que teníamos antes era mucho más fácil, era mucho más llevadero, pero a lo largo de la vida podemos estar seguros que, como dice aquí el Señor, la carga es mucho más ligera, es más, hay más recursos a su lado para hacer frente a las situaciones, hay mayor confianza, hay mayor descanso, porque Él está a nuestro lado. Que el Señor nos permita en esta semana y cada día recordar estas promesas que el Señor nos hace y este mandamiento que nos da de primero venir a Él con nuestros problemas, con nuestras dificultades, aceptar y ponernos a su lado, llevando el yugo que Él nos pone, para a compartir con Él cada día en nuestra vida y aprender de Él a través de lo que el Señor nos muestra, porque aprendiendo de Él justamente podemos conocer la voluntad de Dios para nuestra vida y ser de bendición para otros. Que el Señor nos bendiga a poder recordar esto a cada momento.